Buenas, ¿qué tal? Soy Raúl Florido, encargado de realizar esta masterclass en el que, vamos a entrar a conocer el nuevo Reglamento General sobre Protección de Datos que tanto revuelo está causando y tantas alarmas están saltando, ¿vale? Bueno, yo voy a explicar, o creo que la mejor forma de explicar todo lo que nos viene a partir de ahora, todo lo que no se nos viene encima, es realizando una comparación con la Ley Orgánica de Protección de Datos actual y lo que vamos a tener que aplicar con el nuevo reglamento sobre protección de datos. Que como digo, ahora luego veremos cuando entra en vigor, si ya es de aplicación, si no, y os resolveré varias dudas que me suelen hacer los clientes sobre este tema. En primer lugar, bueno, ¿quién soy yo? Yo soy Raúl Florido, soy abogado y soy el personaje este que estáis viendo aquí en la imagen. Algunos me conoceréis, otros no, pero bueno, yo pertenezco a una firma de un despacho de abogados que se llama Sarabia Asociados. Tiene varias sedes a nivel nacional y yo, bueno, soy socio de una de ellas y me encargo de la sección o del departamento de las nuevas tecnologías y de los negocios digitales. Como marca personal, bueno, tengo raulflorido.com, donde ahí expongo e intento explicar pues, determinados aspectos sobre temas digitales, es decir, cumplimiento legal para gente como tú, gente que tiene un negocio digital o que quiere tener un negocio digital. Entonces ahí, bueno, doy unos tips, doy unos consejos y muchas veces resuelvo dudas cuando veo que son reiteradas que me suelen hacer la gente. Bien, para introducirnos o adentrarnos en todo esto de la protección de datos, vamos a ver cuándo es de aplicación y qué es lo que tenemos ahora. Bien, entra o es de aplicación a partir del 25 de mayo de 2018. Aunque ya está en vigor, ya hace 2 años entró en vigor, está en un periodo que se llama de vacatio legis, es decir, que en realidad todavía no se aplica, pero sí que es aconsejable o nos van aconsejando de que vayamos ya entrando en materia y cumpliendo determinados aspectos para no dejarlo todo al último día, porque a partir del 25 de mayo ya será de aplicación y nos podrán sancionar por ello. Es decir, actualmente lo que existe es la Ley Orgánica de Protección de Datos de 1999 con su reglamento de desarrollo que todos conocemos y es muy importante que no confundáis el reglamento de desarrollo de la Ley Orgánica de Protección de Datos con el Reglamento Europeo General sobre Protección de Datos. Nosotros al pertenecer a la Unión Europea pues tenemos que cumplir con la normativa comunitaria. Este reglamento es europeo y evidentemente nosotros como españoles tendremos que cumplir con él independientemente de que más adelante salga nuevamente, porque ya está en el proyecto de ley, una nueva ley orgánica de protección de datos, que lo que vendrá es a transponer o a concretar determinados aspectos del Reglamento General de Protección de Datos, pero el grueso gordo está en ese reglamento y es el que tenemos que conocer y vamos a aprender, ¿vale? Bien, la primera reforma o principal característica del nuevo Reglamento General sobre Protección de Datos es que desaparece la inscripción de los ficheros. Pues ya sabéis que con la Ley Orgánica de Protección de Datos actual, pues teníamos que realizar esta inscripción ante la Agencia Española de Protección de Datos, que lo que teníamos que rellenar era un formulario como el que aparece en pantalla en el cual nos tendríamos que dejar o establecer determinados datos. Teníamos que decir quién era el responsable del fichero, que éramos nosotros. Teníamos que establecer qué tipo de datos íbamos a recoger, qué tipo de ficheros. Normalmente era el de suscriptores y usuarios, era el fichero de clientes. También si bueno, íbamos a realizar una selección de personal teníamos que establecer el fichero de recursos humanos, incluso había una inscripción que era un poco automática, que se realizaba directamente en la agencia dándole a unas determinadas opciones, en el cual, bueno, pues en poco tiempo, mediante el sistema Nota, se realizaba. Luego nos llegaba a nuestro domicilio una confirmación de que estaba todo perfectamente realizado y luego se podía comprobar en la propia página de la Agencia Española de Protección de Datos si cumplíamos con esta obligación. Normalmente la gente o los clientes me suelen decir
que bueno, que yo con la inscripción del fichero ya cumplo, que qué más voy a cumplir de protección de datos, y eso es lo único que se me exige por la agencia española. Pero bueno, esto ya evidentemente después de bastante tiempo se ha entrado en razón y ya se sabe que esto no es así, que hay un montonazo de obligaciones que hay que cumplir para estar 100% adaptado. Pues bien, además de establecer los ficheros responsables, también había que establecer si había transferencias internacionales de datos o no, también había que establecer quiénes eran los encargados de tratamiento. Pero bueno, todo esto es un trámite burocrático menos, que bueno, es lo que se ha intentado con el nuevo Reglamento General sobre Protección de Datos, y es ahorrar en este tipo de trámites. Y bueno, como ya digo, se desaparece esta obligación, pero se sustituye por el registro de actividades de tratamiento. Como veremos a mediados de la masterclass casi al final, veremos que este registro de actividades de tratamiento no es obligatorio para todo el mundo, ¿vale? Si bien, como digo, no es una obligación que haya que llevar a cabo, pero es muy recomendable. Yo, de hecho, en las adaptaciones que realizo sí que lo establezco, porque, bueno, yo lo dejo recogido en un documento y al final el cliente lo único que tiene que hacer es quitar, añadir o retocar un par de cositas que al final no le lleva mucho tiempo, y eso viene a cumplir un poco con todo esto del cumplimiento legal que se exige con el nuevo Reglamento General sobre Protección de Datos. Es decir, no está de más, es algo fácil y sencillo de realizar, y la verdad que bueno, es una garantía más que nosotros ofrecemos a nuestros clientes. Bueno, con respecto a la inscripción de los ficheros, se ha creado una herramienta que se llama Facilita RGPD, que está en la propia Agencia de Protección de Datos, y si bueno, tenéis ficheros de escaso riesgo, pues rellenando unas encuestitas que ellos tienen ahí, al final pues le daréis uso a esta inscripción que ya teníais realizada. No se sabe muy bien si este registro se desaparecerá o si lo van a ir eliminando poco a poco. Es algo que bueno, la agencia española tiene ahí un poco en el aire, que no sabe qué hacer. Pero bueno, a lo que a nosotros nos importa es que la inscripción desaparece, pero que se puede sustituir por el registro de actividades de tratamiento. Bien, en segundo lugar, el consentimiento. Con la Ley Orgánica de Protección de Datos actual, el consentimiento puede ser expreso o tácito. Bueno, consentir es afirmar o valga la redundancia, consentir algo, ¿vale? Es decir, mostramos nuestra conformidad con algo. Con la Ley Orgánica de Protección de Datos actual, pues ya, como digo, podría ser expreso, que expreso es que tiene que ser de forma inequívoca, ¿vale? O tácito, en el cual pues nosotros no, por el mero hecho de ir realizando determinadas conductas, pues podíamos decir que estábamos otorgando el consentimiento. Esto se reforma, y con el nuevo Reglamento General sobre Protección de Datos, el consentimiento únicamente puede ser expreso. Así que vamos a ver a continuación cómo podríamos aplicar esto en nuestros negocios digitales. Básicamente en los negocios digitales sería a través del check aceptando la política de privacidad, como veis en la imagen. Esto es obligatorio, ya esto de las cajas de suscripción va a dar un vuelco y un cambio totalmente radical con lo que teníamos hasta ahora, y el poner el asterisco, el asterisco aceptando la política de privacidad ya no se puede realizar, sino que necesitas el check. Además del check, se necesita igualmente el doble opt-in. El doble opt-in ya sabéis que es el correo de confirmación. ¿Por qué? Porque este consentimiento no se exige la normativa de que tiene que ser demostrable, ¿vale? Tenemos que acreditar que hemos obtenido ese consentimiento. Por lo tanto, ya existen herramientas que, bueno, están empezando a adaptarse al Reglamento General sobre Protección de Datos, como puede ser ThreatTense, y bueno, hay otras herramientas de email marketing que ya lo están haciendo también, porque al final esto es una normativa que afecta a todos. Bien, otro de los requisitos que se exige o que han cambiado es el relativo a la información. Con la Ley Orgánica de Protección de Datos actual, esta información se realizaba en una sola capa,
que era bueno con nuestra política de privacidad en nuestra página web o incluso el que aceptaba las políticas de privacidad en las cajas de suscripción. Bien, esto se ha reformado y ahora con el nuevo reglamento pues se nos exige que sea en 2 capas. Es decir, ahora vais a ver cómo es una primera capa y cómo es una segunda capa. Yo siempre pongo el mismo ejemplo y es algo parecido a lo que ocurre con las cookies, que tienes primero el faldón este que te aparece nada más que entras en tu página web en el cual aceptas las cookies y luego la política de cookies. Pues aquí va a aparecer algo prácticamente igual. Bien, la Agencia Española de Protección de Datos nos da esta tabla en el cual bueno, nos recomienda que esta primera capa, bueno, nos recomiendan que se haga mediante una tabla toda esta información, pero bueno, a mí me parece un poco antiestético. En la primera capa, pues tendremos que establecer quién es el responsable del tratamiento, ¿vale? Con la identidad, es decir, nosotros tendremos que establecer cuál es la finalidad, pero una descripción de forma somera y sencilla de los fines del tratamiento, ¿vale? Pues mira, para la prospección comercial o puede ser para el envío de newsletters, ¿vale? Respecto a la legitimación, pues cuál es la base jurídica del tratamiento, que normalmente suele ser el consentimiento, los destinatarios, es decir, si se prevén o no que haya cesiones de datos y si hay previsión de transferencia internacional de datos o no. Los derechos, es decir, tenemos que hacer una referencia al ejercicio y a la posibilidad de los derechos. Y la procedencia, pero eso únicamente cuando los datos no procedan del interesado. Bien, en la segunda capa, que es la información adicional o lo que viene siendo la política de privacidad, bueno, pues tendremos que establecer, ya sabéis, los datos y contactos del responsable, la identidad y los datos del contacto del representante, si existe delegado de protección de datos o no. En definitiva, toda la información que viene aquí establecida la tendremos que desarrollar en nuestra política de privacidad. Es muy importante, por tanto, que no lo copiéis de otra persona, sino que lo hagáis de forma personalizada. Bien, en la información de la primera capa, la Agencia Española de Protección de Datos, bueno, nos dice que deberíamos de establecer algo parecido a esto. Si veis, igualmente es un ejemplo, ¿vale? Que ellos nos establecen, pero lo podéis transponer a vosotros mismos. El responsable, pues el responsable soy yo, Pepito Sánchez, no sé cuánto. La finalidad, pues gestionar el envío de información y prospección comercial. La legitimación, pues el consentimiento. Bien, esto como ya sabéis debe de establecerse en las cajas de suscripción y evidentemente queda un poco feo. Yo la verdad que le he intentado dar una vuelta y bueno, veremos a ver si con el paso del tiempo lo aceptan o no. Y sería algo parecido a esto, porque la Agencia Española de Protección de Datos, si bien nos recomienda que sea en una tabla como la que veis aquí a la izquierda, imagino, la verdad que queda un poquito feo y aquí pues se puede identificar igualmente quién es el responsable, cuál es la finalidad, cuál es la legitimación y bueno, las plataformas que usamos de email marketing, incluso los derechos, ¿vale? Bien, esto veremos a ver si se acepta al 100%. En principio yo, como abogado que soy, pues interpreto la norma y en principio no es, yo estoy cumpliendo con mi deber de información. Así que yo apremio a que lo hagáis y bueno, lo único que nos podrán decir o establecer es que lo hagamos como dice la agencia, que es mediante una tabla, pero hasta que no entre en vigor veremos a ver cómo evoluciona todo esto. Así que vamos a pasar con el siguiente aspecto, que son los derechos. Bien, con la Ley Orgánica de Protección de Datos actual, pues ya sabéis que tenemos los famosos derechos ARCO, que bueno, que ya sabéis que son los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición. Y bueno, con el nuevo Reglamento General sobre Protección de Datos los podríamos clasificar en dos clases, que sería el derecho sobre los datos, que es el derecho de acceso, que no es más que comunicar si existe un tratamiento de datos, básicamente facilitar la información, la información del tratamiento. En segundo lugar sería el derecho de rectificación, que sirve para rectificar los datos inexactos o incompletos. El derecho de supresión o suprimir los datos, excepto por motivos legítimos, que eso, bueno, básicamente es el derecho al olvido que viene de una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea contra Google. Y el derecho de portabilidad en tratamientos automatizados, es decir, que es transmitir los datos a otro responsable de tratamiento. Bien, la segunda
tipologías son los derechos sobre el tratamiento, que vienen a ser los derechos de limitación, es decir, tendremos que comunicar a los destinatarios el derecho de limitar ese tratamiento, el derecho de oposición, que no es más que cancelar el tratamiento de los datos, o la cancelación de elaboración de perfiles, ¿vale? También podemos establecer el derecho a presentar una reclamación ante la autoridad de control. Esto es muy importante porque esto es novedoso y debe de quedar reflejado en nuestras políticas, ¿vale? Entonces, toda esta amalgama de derechos que antes eran los derechos ARCO, pues ahora se han transformado en este compendio de derechos que, bueno, que tendremos que dar o saber dar cobertura a cada uno de ellos y saber qué significa cada uno de ellos. Bien. En el quinto lugar, bueno, aparecen unos nuevos principios que, bueno, con la Ley Orgánica de Protección de Datos actual, los principios son el de calidad de los datos, el principio de información y el principio de consentimiento. Bueno, en realidad estos tres principios lo que se ha hecho no es que lo hayan eliminado, sino que lo han ampliado o diseccionado en estos principios, que es el principio de licitud, lealtad y transparencia, ¿vale? Que, bueno, básicamente es el derecho de información que hemos visto anteriormente en dos capas. El principio de confidencialidad, bueno, esto todos sabemos lo que es. El principio encaminado a los fines o a tratar los datos con fines determinados. El principio de conservación, no más del tiempo necesario para conseguir los fines. El principio de minimización, que es básicamente obtener los datos necesarios para alcanzar los fines, que está en conexión con el principio de calidad de los datos de la Ley Orgánica de Protección de Datos que hoy tenemos en vigor. El principio de exactitud, es decir, que tenemos que mantener los datos actualizados. El principio de integridad, donde, bueno, tendremos que tener unas determinadas medidas de seguridad para la protección de los datos, y finalmente el de responsabilidad proactiva, que, bueno, tendremos que tener un protocolo de información, unas políticas de seguridad y básicamente tendremos que demostrar los principios del tratamiento, ¿vale? Todos estos principios, bueno, tendréis que tenerlo aunque sea bueno, tendréis que tener contacto con ellos y conocerlos, que, bueno, para eso está esta masterclass, que los conozcáis y que sepáis hacia dónde hemos ido con la Ley Orgánica actual de Protección de Datos y con el nuevo reglamento. Respecto a las medidas de seguridad, con la Ley Orgánica de Protección de Datos actual, pues tenemos una medida de seguridad en función de niveles, es decir, podría ser medida de seguridad de nivel básico, dependiendo del riesgo, de nivel medio y de nivel alto, ¿vale? Con el nuevo Reglamento General sobre Protección de Datos, bueno, pues tenemos las medidas técnicas y organizativas apropiadas para garantizar un nivel de seguridad adecuado al riesgo, es decir, ya no existe unas medidas de seguridad en función de niveles, sino que lo primero que tendremos que hacer es identificar amenazas para conocer el riesgo. Y una vez que conozcamos el riesgo que tienen nuestros datos, pues aplicaremos unas medidas técnicas y organizativas apropiadas. Esto hay que tener mucho cuidado porque una de las principales reformas del reglamento es esto, ¿vale? El tema de las medidas de seguridad. Hay que tener muchísimo cuidado y no... Siempre lo que se está diciendo o lo que se prevé con el reglamento es que nos adelantemos a las posibles amenazas o a los posibles riesgos que pudiéramos tener o a las posibles quiebras de seguridad en nuestro negocio. Así que vamos a tener mucho cuidado con esto y vamos a ir aprendiendo, pues, determinadas medidas de seguridad. Bien, ¿qué medidas de seguridad, bueno, pueden venirnos bien o que estén encaminadas a un cumplimiento legal con el nuevo reglamento sobre protección de datos? Bueno, las medidas de seguridad sobre conservación de los datos, es decir, tenemos que tener los datos conservados si es un negocio físico, en un mobiliario, en carpetas o en archivos. Tendremos que dar cuenta o hacer
hincapié en una restricción de acceso mediante llaves, mediante contraseñas y contraseñas evidentemente que no sean las típicas de 1, 2, 3, 4, 5, 6 o el DNI, sino que si son complicadas y se van cambiando, aunque sea de forma mensual, pues mucho mejor. Medidas de seguridad encaminadas a la eliminación de los datos con destructoras o con mecanismos de eliminación que aseguren que efectivamente se ha realizado esa eliminación como tal de los datos, ¿vale? Que no queden, es que esto es importante porque es una de las sanciones por la cual han condenado a Facebook, era por esto, porque no conseguía eliminar al 100% los datos de los usuarios cuando se daban de baja de su perfil. Entonces, mucho cuidado con esto. La realización de copias de seguridad, bueno, tanto internas como externas, que evidentemente, bueno, es fundamental para nosotros, más que nada también para posibles defensas ante ataques de ransomware, que no sé si lo conocéis, pero son secuestros informáticos en el cual nos infectan con un virus, por decirlo así, para que vosotros lo podáis entender, y nuestro ordenador se queda bloqueado. La única forma de acceder sería mediante el desbloqueo a través de una copia de seguridad que tengamos, y si no la tenemos, pues nos llamarán estos hackers o piratas o como se les llame, para que abonemos una cantidad de dinero en el cual suele ser importante, incluso llegando a 50.000 euros, y lo he visto yo con mis propios ojos, para que nos den acceso a toda la información. Así que mucho cuidado con esto y vamos a hacer copias de seguridad. Medidas de protección como tener antivirus, tener cifrado y sobre todo garantizar la pseudonimización, ¿vale? Medidas para posible riesgo, que esto es evidentemente, bueno, tenemos que conocer los riesgos desde el diseño y por defecto que se dice en el Reglamento General sobre Protección de Datos. Medidas de carácter internacional, pues bueno, garantizando evidentemente las medidas que sean adecuadas, realizar auditorías y finalmente, bueno, si tenemos página web, pues hacer uso del certificado SSL, ¿vale? Bien, ¿qué ocurre en caso de violación de seguridad? Tendremos que notificar, esto es una novedad, notificar a la autoridad de control en un plazo máximo de 72 horas. Esto grabároslo a fuego porque evidentemente os puede ocurrir. En el momento que os ocurra y consideréis de que ha existido una violación de seguridad, automáticamente tendréis que ir a la autoridad de control y comunicarlo. Si existe una probabilidad o un riesgo alto para el interesado, deberemos de comunicarlo igualmente al interesado. Es decir, mucho cuidado con esto, que es una novedad, y bueno, que por lo menos se os quede grabado, que os salte la alarma, que si existe una violación de seguridad, algo tenéis que hacer. Así que echáis mano de vuestro manual o de vuestro protocolo de actuación y continuáis. Bien, ¿qué nuevas medidas existen? Que bueno, puede que no se os apliquen a los negocios digitales, que si bien es cierto, no todo el mundo tiene un negocio digital puro y duro, como suele ser la mayoría, sino que suele tener o puede haber que exista un negocio físico y luego pues su página web como escaparate. Entonces, es importante que sepáis que existen las evaluaciones de impacto, que es para organizaciones que realicen tratamiento de datos que puedan implicar un alto riesgo para los derechos y libertades de las personas físicas. El DPO, que es una nueva figura que existe, que es el delegado de protección de datos, evidentemente para determinadas organizaciones. El registro de actividades de tratamiento, que bueno, las organizaciones que habitualmente realicen tratamiento de datos de riesgo para la privacidad de los interesados o traten datos sensibles, deberán contar con un registro de actividades de tratamiento efectuadas bajo su responsabilidad. Esto es lo que ya os he explicado, que se sustituye por el fichero. Yo a mis clientes les suelo hacer un registro de actividad de tratamiento y bueno, lo único que tienen es que conservar, añadir o quitar determinadas cosillas, y la verdad que no está de más. Y bueno, y en la realización de un análisis de riesgo, que lo que viene a decir el nuevo reglamento es que tiene que ser una actividad constante. Constantemente tendremos que ir analizando riesgos porque evidentemente nuestro negocio va evolucionando y va cambiando, así que no tiene que hacerse de forma única cuando vamos a realizar la adaptación, sino que tiene que estar en constante actualización. Bien, una novedad muy importante, bueno, es que las empresas que traten datos fuera de la Unión Europea también tendrán que cumplir con el Reglamento General sobre Protección de Datos, es decir, que se amplía el ámbito de aplicación. Bien,
un colombiano, un argentino o un brasileño que trate datos de carácter personal a miembros de la Unión Europea, pues tendrá que cumplir con el Reglamento General sobre Protección de Datos. Y para ello está la autoridad de control. Serán ellos quienes velarán por el cumplimiento y evidentemente aparecerán convenios entre países para garantizar este cumplimiento. Bien, esto es muy importante, como digo, porque es algo nuevo y ya no es solo para la Unión Europea o para españoles, sino que esto ya es para todo el mundo. Así que mucho cuidado, mucho ojo con los datos que tratamos, que si bien no perteneces a la Unión Europea, pues tendrás que cumplir con el reglamento si tienes clientes o tratas datos de carácter personal con miembros de la Unión Europea. Bien, vamos a ver las sanciones. Pongo aquí al vigilante de seguridad porque, como digo, ya existe una autoridad de control encargada para el cumplimiento del reglamento y para posibles sanciones. Por lo tanto, es importante que sepáis que las sanciones, por desgracia, se han incrementado. Ya no existen un mínimo y un máximo como existía antes, dependiendo de los niveles de seguridad, sino que ahora lo que hay es un arco máximo. Es decir, las sanciones pueden llegar a 10 millones de euros, sí, estáis leyendo bien, es decir, no se me han escapado los ceros, o al 2% de la facturación si eres una empresa. Y pueden llegar a 20 millones de euros o al 4% de la facturación si eres empresa. Igualmente, por parte de los interesados, y aquí viene la importancia de cumplir con la protección de datos, es que se pueden reclamar indemnizaciones por daños y perjuicios por parte de los interesados. Si bien esto ya se recogía en la Ley Orgánica de Protección de Datos, pero ahora se ha intensificado y se ha ampliado y más bien o incluso anima a la gente a que denuncie este tipo de cosas, porque pueden rascar dinero. Así que hay que ponerse las pilas y evidentemente pues cumplir con la protección de datos. Entonces, ¿cómo me adapto al nuevo Reglamento General sobre Protección de Datos? Supongo que te estarás preguntando. Bueno, puedes hacerlo en plan do it yourself. En primer lugar, bueno, ya sabes que si tenía realizada una adaptación previa, el camino yo creo que es bastante más sencillito que si no tienes absolutamente nada. En primer lugar, bueno, revisa tus textos legales, como son el aviso de legal, la política de privacidad, la política de cookies y en el caso de que vendas algún servicio o producto, pues tendrás que revisar evidentemente las condiciones generales de contratación. Entonces, presta mucha atención porque hay determinados aspectos y que tendrás que tener en cuenta. No obstante, ya sabes que la Agencia Española de Protección de Datos tiene muchísima información al respecto y podrás realizarlo a la perfección. De todos modos, con esto quiero decirte que porque pongas 3 o 4 textos legales no significa que ya cumplas con el Reglamento General sobre Protección de Datos. Ya hemos visto durante toda la masterclass que existen un montón de obligaciones y de cumplimientos que hay que saber realizar para, bueno, evitar sobre todo sanciones que, como hemos visto anteriormente, no son muy baratas que digamos. Y la verdad que conozco de primera mano a más de uno en el cual, pues bueno, le han echado el negocio abajo, ha tenido que echar un persionazo y la verdad que es muy, muy desagradable. Recientemente tuve un cliente en el cual iba a expandir, bueno, él era español, iba a expandir negocio en Latinoamérica con su, bueno, con el negocio que él realizaba, que no puedo decir qué es lo que es, y le cascaron una sanción de 200.000 euros. Pues ese dinero que iba a ir destinado a ampliar negocio, bueno, de ese dinero no disponía más o menos de la mitad, pues tuvo que echar la persiana y nada, no pudo continuar y ahora está, bueno, con otras historias, ¿no? Pero que quiero que sepáis que esto es de vital importancia, si no ya sabéis o estáis escuchando día a día todas las sanciones que existen a Facebook. Recientemente ha habido una por, bueno, una historia y unas filtraciones que había ahí. Hay multas a WhatsApp, hay bastantes multas en el cual, bueno, en principio están cayendo los más grandes, por decirlo de algún modo, pero que la Agencia Española de Protección de Datos se va a poner las pilas porque, bueno, el presupuesto de ello es ridículo, es bastante ínfimo y una gran parte del capital lo sacan de aquí, ¿vale? De las sanciones. Entonces, en segundo lugar, tenéis que revisar los contratos con los encargados de tratamiento,
que si no lo sabéis, bueno, los encargados de tratamiento son aquellas personas o empresas en el cual tratan datos de carácter personal de vuestros negocios, pero no los usan para su beneficio. Es decir, el ejemplo más claro es el de la gestoría, ¿vale? La gestoría únicamente usará los datos para los fines que están encomendados, que en este caso concreto, evidentemente, pues será la realización de impuestos y de obligaciones tributarias o de nóminas o para lo que tengáis contratados, ¿no? La empresa de hosting es otro encargado de tratamiento, porque evidentemente hay datos de vuestros clientes que ellos pueden tener acceso, lo único que no lo pueden utilizar. Y la plataforma de email marketing, pues más de lo mismo. Entonces, revisa esos contratos porque existen nuevas obligaciones que vas a tener que llevar a cabo con esta reforma. En tercer lugar, revisa la información que ofrece. Ya hemos visto anteriormente que esta información que existía en la Ley Orgánica de Protección de Datos actual, pues bueno, ha variado y ahora tiene que ser en dos capas. Por lo tanto, esto viene a colación con el número, bueno, con mi consejo número 4, el tip número 4, y es que revisen los formularios. Debido a la información y al consentimiento que ahora tenemos que realizar, pues tendrás que revisar las cajitas de suscripción y ya no vale esta invasión a diestro y siniestro de pop-up por todos lados para intentar captar los datos de personas. Nosotros somos recopiladores de datos y bueno, tenéis que tener mucho cuidado a partir de ahora con todo este tipo de prácticas. Revisa las medidas de seguridad, ya sabe que, bueno, esto es una de las grandes reformas y es todo el tema de la seguridad. Evidentemente, pues empieza a aplicar las medidas que te he establecido anteriormente y, bueno, ya sabes que todo esto es muy, 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 muy importante para el nuevo reglamento y los legisladores que han intentado que todo este tema de la seguridad de los datos se lleve a cabo y evitar las máximas filtraciones posibles y sobre todo el mercadeo de los datos. Entonces, una de las preguntas que me suelen hacer la gente es ¿qué hacen con todos esos suscriptores que tienen? Pues que evidentemente no han obtenido el consentimiento como lo tendrían que haber realizado. Pues bueno, esto es una recomendación que yo hago, en realidad hay que hacerlo así, pero aprovechando la normativa, pues te va a servir para hacer limpieza de vuestra lista de clientes o de suscriptores. Para ello deberás de enviar un correo electrónico, supongo que más de uno lo habréis visto ya, en el cual se dicen que se han actualizado las políticas de privacidad y las condiciones de la empresa, el nuevo reglamento europeo sobre protección de datos y lo que exige es el consentimiento, es decir, que si quieren pertenecer o continuar en tu lista tendrán que hacer clic y por lo tanto podrán seguir recibiendo información o lo que vaya, o el envío de newsletter que vosotros realizáis. En el caso de que no hagan clic, evidentemente tendréis que expulsarlos y cancelar esos datos porque no podrán continuar en vuestra lista. Así que es una práctica que es obligatoria y la cual, bueno, recomiendo que la hagáis porque así os va a servir también para una limpieza en vuestra base de datos. ¿Para qué queréis 20 o 30 mil suscriptores y después os leen 1000 y de esos 1000 os van a comprar 10? Por lo tanto, es un absurdo también que estéis pagando a las plataformas de email marketing dinero si es en función de suscriptores cuando la mitad ni os leen ni quieren pertenecer a vuestra lista. ¿Vale? Bien. Otro de las formas de cumplir con el Reglamento General de Protección de Datos es delegar esta función en profesionales encargados para ello. Bien, lo único que te quiero advertir es que tengas cuidado en quién lo delegas. Evidentemente, delégalo a una persona que entienda, bueno, una persona que pueda cumplir con todo lo que es la nueva reforma y que tenga una trayectoria. No obstante, que con esto me quiero referir a que si aquí, bueno, la verdad que lanzo una lanza a mi favor y es que si podéis contratar a alguien que sea abogado, pues mucho mejor. ¿Por qué? Porque todo este tipo de adaptaciones son legales, es decir, las personas que tratan con la legalidad son los abogados. Las personas que interpretan la ley o que tienen que saber interpretar la ley son abogados. Entonces, si luego tienes algún problema, quien te va a tener que defender es un abogado, ¿vale? No te va a poder defender un
un perito, como he visto por ahí, que hace adaptaciones de protección de datos, no te va a poder defender un psicólogo, no te va a poder defender un ingeniero de camino, sino que al final quien te va a poder defender y quien va a poder velar por tus derechos y por la defensa de tus intereses es un abogado. Así que bueno, yo es mi recomendación, pero claro, vosotros al final podéis hacer lo que queráis. Como esto, hay adaptaciones low cost que por 60 y 100 euros lo hacen, pero tengo la experiencia de que al final esta gente acaba acudiendo a un consultor o a un abogado que le lleve este tipo de cosas porque se hacen de aquella manera. ¿Por qué digo esto? Porque evidentemente hay personas que ya les ha pasado esto que comento. Entre estas personas se encuentran Antonio Cantero, que es el propietario de Udemio.com, un chico que es especialista en WooCommerce, y a Alejandro Nová, de Vivir de tu Pasión, le pasó exactamente lo mismo. Ellos contrataron típicos servicios low cost, lo vieron al principio barato y creían que con eso pues iban a poder salir del paso. Pusieron 4 textos y bueno, cuando al final tuvieron la ocasión de contratarme, pues vieron que detrás de todo esto que es la adaptación en ese caso era la Ley Orgánica de Protección de Datos, que fue cuando yo se lo llevé, y evidentemente ahora nos hemos adaptado al reglamento, pues vieron que había un montón de obligaciones y un montón de circunstancias que no tuvieron en cuenta estas empresas que conocemos. Por lo tanto, no es algo, no quiero que lo entendáis como una, unas campanas al aire o una forma de intentar cargarme a la competencia. Para mí, bajo mi punto de vista, la competencia es buena, la competencia es lícita y hay un montón de gente ahí súper valiosa. Pero quiero que tengáis un poco de cuidado con quien contratáis este tipo de servicios, únicamente eso, ¿vale? Entonces, ¿cómo puedo ayudarte yo? Bueno, puedo ayudarte, ya sabes que soy abogado, entonces en el caso de que tengas algún tipo de problema voy a ser yo quien te defiende en mi despacho y tenemos dos planes, un plan en un único pago en el que solo cubriría la protección de datos, la ley de servicios de la información, etcétera, en el cual, bueno, nosotros tendrás una entrevista conmigo seguramente, te explicaré qué carencias tiene tu negocio digital y al final pues realizaremos la adaptación dentro de un tiempo, de un plazo establecido. Evidentemente, bueno, esto incluye un año de actualización, por lo que si hay cualquier reforma o cualquier tipo de circunstancia inconveniente que surja durante ese año, yo estaré ahí para ayudarte. En segundo lugar, tenemos un pago aplazado, que básicamente entraría todo lo que tiene que ver con la legalidad. Es decir, nosotros cubriríamos todo el tema fiscal, todo el tema contable, la protección de datos, la LSSI, los contratos, la marca, etc. ¿Por qué? Porque yo defiendo que cumplir con la legalidad, bueno, no es que defienda, es que es así, no es tener solamente la protección de datos, sino que es un compendio de normativas y un compendio de leyes que hay que aplicar para que, bueno, podamos dormir tranquilos y estemos salvaguardados ante posibles denuncias o multas. Muchos piensan que para tener un negocio digital 100% legalizado es únicamente tener la protección de datos y ya con eso es suficiente, pero no. Aquí ya sabéis que hay temas tributarios, hay temas de contabilidad, tenemos que hacer determinados contratos, tenemos que adaptarnos al SSI, tenemos que tener determinados aspectos cubiertos mediante los derechos de propiedad intelectual. Aquí existe una amalgama de normativas que tendremos que cumplir y que cubriría con ese pago aplazado, un pago mensual en el que yo pues te haría absolutamente todo eso y mi despacho. Entonces nada, con esto me despido y espero que os haya servido de ayuda esta masterclass y nada, que hayáis disfrutado mucho y sobre todo que, bueno, que cualquier duda o consulta que tengáis estoy a vuestra entera disposición y para cualquier cosilla me contactáis sin problema que yo contesto a todo el mundo. Así que nada, un fuerte abrazo y mucho ánimo con todo esto de la adaptación.